Donald Trump se presentó ante los reporteros el jueves y anunció que Irán había acordado entregar su uranio enriquecido. Lo llamó polvo nuclear. Dijo que el acuerdo estaba cerca. Sugirió que podría volar personalmente a Pakistán para firmarlo. Solo hay un problema. Irán no ha confirmado públicamente nada de esto. Ni una sola declaración de Teherán corrobora lo que Trump le dijo a la prensa. Y los analistas que han seguido durante años las negociaciones iraníes están levantando una bandera de alerta que los titulares optimistas están enterrando porque la brecha entre lo que Trump está diciendo y lo que Irán realmente ha aceptado es enorme. Y los detalles enterrados dentro de cualquier posible acuerdo revelan algo mucho más complicado que una vuelta de victoria presidencial. Para cuando termine este video, entenderás por qué incluso un acuerdo exitoso deja a Estados Unidos en una posición significativamente más débil que cuando entró en esta guerra. Entenderás por qué el radar chino ofrecido a Irán cambia el equilibrio militar de maneras que ningún papel de alto el fuego puede revertir. Y entenderás por qué Europa acaba de organizar una reunión de estas naciones sobre Hormuz y no invitó a Estados Unidos. Suscríbete ahora mismo porque esta historia se mueve más rápido de lo que la cobertura mainstream puede seguir y el análisis real se está quedando completamente fuera. Seamos precisos sobre lo que realmente sucedió en Pakistán y lo que Trump realmente afirmó, porque la distancia entre esas dos cosas es el hecho más importante de esta historia. Según reportes de Le Monde, The Washington Post y The Times of Israel, Trump les dijo a los reporteros el jueves que Irán había acabado de renunciar a su reserva de uranio altamente enriquecido. Los 450 kilogramos de uranio al 60% de enriquecimiento que Washington ha llamado su línea roja absoluta. Dijo que las dos partes estaban muy cerca de un acuerdo de paz y que había una muy buena posibilidad de que se alcanzara un acuerdo. El embajador de Irán ante la ONU respondió con un optimismo cauteloso. Dos fuentes iraníes le dijeron a The Times of Israel que había señales de un compromiso emergente, con Teherán posiblemente dispuesto a enviar parte, pero no todo de su reserva. Irán había descartado anteriormente cualquier transferencia por completo. Ese cambio, si es real, es significativo. Pero parte y todo no son lo mismo. Y el marco público de Trump presentó una concesión completa que simplemente no existía sobre el papel. Aquí está cómo se ve realmente el panorama de las negociaciones. Washington supuestamente buscaba una suspensión de 20 años del enriquecimiento de uranio. Irán propuso 5 años. Funcionarios estadounidenses rechazaron de plano la oferta de 5 años. La brecha entre esas posiciones, 20 años versus 5, no se ha cerrado. Un marco de compromiso podría aterrizar en algún lugar entre 10 y 12 años, pero ninguna de las dos partes ha aceptado públicamente ese punto intermedio. Y hay una segunda dinámica, que opera debajo del titular del uranio que el columnista israelí Barel capturó con precisión. Los negociadores iraníes son de los más disciplinados del mundo. No renuncian a múltiples archivos simultáneamente. Intercambian concesiones una a la vez, y cada concesión que ofrecen está diseñada para reducir la presión sobre los archivos que no están ofreciendo. La implicación de esa estrategia es algo que el marco optimista de Trump oculta por completo. Y entenderlo requiere mirar exactamente qué hay sobre la mesa, porque no hay dos temas en estas negociaciones. Hay al menos 5. La lista de lo que Estados Unidos quiere de Irán y lo que Irán sabe que Estados Unidos quiere moldea cada movimiento que Teherán hace en la mesa. Entender la lista completa es lo que separa el análisis de los titulares. Archivo 1. El estrecho de Hormuz. El bloqueo debe terminar para que la economía global se normalice e Irán lo sabe. Esta semana surgieron reportes que sugieren una posible solución parcial. Los buques podrían navegar cerca de la costa de Omán, fuera del control marítimo iraní, permitiendo que el tráfico comercial limitado se reanude. Pero Hormuz maneja entre 135 y 145 barcos por día. Una reapertura parcial es comercialmente inútil. El estrecho debe operar a plena capacidad o los mercados mundiales de petróleo permanecerán en crisis. Si Irán ofrece una reapertura parcial de Hormuz como ficha de negociación, alivia la presión política estadounidense en Gaza sin renunciar al apalancamiento que tiene. Archivo 2. El programa nuclear, suspensión del enriquecimiento, construcción de centrifugadoras, la reserva de 450 kilogramos de uranio. Este es el archivo que domina la cobertura pública y el que Trump está tratando como esencialmente cerrado. Según todos los analistas independientes que siguen estas conversaciones, no está cerrado. Archivo 3. El programa de misiles balísticos.
La demanda central de Israel desde el comienzo de este conflicto ha sido limitar el alcance de los misiles iraníes a 300 kilómetros. Irán actualmente opera misiles con alcances superiores a los 2.000 kilómetros. Esa demanda, una reducción de 2,0 a 300 kilómetros, es tan extrema que ni Trump ni ningún funcionario estadounidense la ha planteado públicamente en la última semana. Ha sido efectivamente retirada de la posición negociadora estadounidense antes de que las conversaciones concluyan formalmente. Israel lo notó, archivo 4, el apoyo de Irán a sus redes de proxies, Hezbollah, los Houthi, grupos de milicias iraquíes. Desmantelar o incluso restringir significativamente esas redes se suponía que era un objetivo central estadounidense. Ha recibido casi ninguna discusión pública en esta ronda actual de negociaciones. Archivo 5. El alivio de sanciones. Este es el que Irán desea por encima de todo. Estados Unidos quiere 4 concesiones. Irán quiere una: eliminar las sanciones, descongelar los activos, permitir que el petróleo iraní fluya libremente a los mercados globales. Esa asimetría es la mayor ventaja estratégica de Irán. Y eso es por eso que analistas como Burrell advierten que cualquier acuerdo que surja de estas conversaciones se parecerá mucho más a lo que Irán estaba dispuesto a aceptar antes de la guerra que a lo que Estados Unidos exigía cuando lanzó la campaña. Y el cálculo estratégico se complicó significativamente porque, mientras los diplomáticos intercambiaban propuestas en Pakistán, CBS News publicó algo que reencuadra todo el equilibrio militar. El informe de CBS News, confirmado por múltiples funcionarios estadounidenses y la Agencia de Inteligencia de Defensa, es uno de los reportes de inteligencia más significativos que han surgido de todo este conflicto, según el informe. En los días inmediatamente posteriores al estallido de la guerra, analistas de la Agencia de Inteligencia de Defensa, el brazo de inteligencia militar del Pentágono, detectaron señales de que China estaba sopesando activamente si proporcionar a Irán sistemas de radar avanzados. No se trata de imágenes satelitales, sino de infraestructura de radar física, que una vez instalada dentro de Irán, mejoraría dramáticamente la capacidad de Teherán para detectar y rastrear drones de bajo vuelo, misiles de crucero y aeronaves furtivas entrantes, las mismas herramientas que Estados Unidos ha estado usando para atacar objetivos iraníes. El senador Mark Warner de Virginia, vicepresidente del Comité de Inteligencia del Senado, fue preguntado sobre esto en Face the Nation. Su respuesta fue inequívoca. Calificó los reportes de significativos y añadió: intentan ocultarse. China dice, bueno, esto es su sector privado. Todos sabemos que no existe tal cosa como un verdadero sector privado en China. Todas las empresas en China deben tener su primera lealtad al Partido Comunista. Ahora, sumemos a eso lo que el Financial Times reportó días antes, que la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ya había estado usando un satélite de vigilancia chino, el T-01B, construido por la empresa Airside, para fotografiar bases militares estadounidenses en toda la región durante todo el conflicto. Funcionarios de inteligencia estadounidenses confirmaron que habían evaluado que Teherán utilizó imágenes satelitales chinas durante la guerra. Juntemos estas dos piezas. China proporcionó capacidad de targeting satelital antes y durante la guerra. Luego, China estaba proporcionando infraestructura de defensa por radar que haya a Irán dramáticamente más difícil de atacar en cualquier futura campaña militar. Eso no es una postura neutral. Es un país que está trabajando activamente para mejorar la supervivencia de Irán contra el poder militar estadounidense, y lo está haciendo a través de canales comerciales diseñados específicamente para crear negación plausible. Las implicaciones para cualquier acuerdo son directas. Si se levantan las sanciones a Irán como parte de un acuerdo de paz, lo primero que hará será formalizar y expandir precisamente estas relaciones de tecnología militar con Pekín. Un acuerdo que elimine la presión económica estadounidense sobre Irán no produce un Irán más moderado, produce un Irán mejor armado, mejor defendido, con sistemas de radar chinos vigilando toda la región. Y Europa ya está actuando sobre esa realidad, independientemente de lo que haga Washington. El jueves, Francia y el Reino Unido copatrocinaron una conferencia de 40 naciones centrada explícitamente en restaurar la libertad de navegación a través del estrecho de Hormuz. La reunión estaba diseñada para coordinar una posible misión multinacional de escolta naval. Buques de guerra europeos acompañando a petroleros comerciales a través del estrecho para protegerlos de la interdicción iraní. La posición francesa, según se reportó en múltiples medios, fue cuidadosamente redactada.
Los buques militares europeos proporcionarían escoltas defensivas al transporte comercial, pero no participarían en operaciones ofensivas contra Irán. Ese es lenguaje diplomático para algo muy específico. Los buques de guerra europeos que naveguen junto a los petroleros responderán a los ataques. Se enfrentarán a fuerzas iraníes si éstas intentan atacar los barcos que están protegiendo. Eso no es un compromiso pacifista, es un despliegue militar con reglas de enfrentamiento. Pero el elemento más significativo de la reunión del jueves fue el que nadie puso en el titular. 40 naciones se sentaron a coordinar estrategia militar y diplomática en torno a la crisis de Hormuz. Estados Unidos estuvo presente pero no fue quien convocó la reunión. Lo hicieron Francia y Gran Bretaña. Ese es un cambio visible y documentado en quién está organizando la respuesta internacional a este conflicto. Y ocurrió mientras Trump estaba en una sala separada afirmando que Irán ya había logrado entregar su reserva nuclear. La postura del Reino Unido ha sido la más compleja de cualquier aliado europeo a lo largo de este conflicto. Gran Bretaña aprobó el uso estadounidense de sus bases para operaciones ampliadas, enmarcadas como defensa colectiva propia. Pero al mismo tiempo, el primer ministro Starmer ha estado construyendo un marco militar europeo que opera con mayor autonomía de Washington que cualquier estructura de la OTAN en la historia moderna. La guerra no acercó a Europa a Estados Unidos. Aceleró una divergencia que ya estaba en marcha, y el cambio de posición de Alemania es la evidencia más clara de lo lejos que ha llegado esa divergencia. Durante meses, Alemania fue el principal obstáculo interno para un arreglo de defensa europeo plenamente autónomo. La posición de Berlín era consistente. Cualquier alianza militar europea significativa necesitaba la participación estadounidense para ser creíble. Sin la participación de EU, una OTAN europea sería una OTAN disminuida, y Alemania no estaba interesada en garantías de seguridad disminuidas. Esa posición ha cambiado ahora. Según reportes de UK in a Changing Europe y confirmados por análisis de Anadolu Agency, Alemania ha concluido, efectivamente, en un marco de defensa europeo, ya no es un activo, es un pasivo. Las condiciones que Washington está adjuntando a la participación continuada en la OTAN son, en la evaluación de Berlín, incompatibles con los intereses de seguridad europeos. Y la guerra en Irán proporcionó el estudio de caso que completó el cálculo de Alemania. El resultado es un concepto que los analistas llaman OTAN de la UE. Un arreglo de defensa colectiva europeo que mantiene la infraestructura institucional de la OTAN, pero opera sin autoridad de mando estadounidense. Francia ha estado defendiendo esta estructura durante una década. Alemania se resistió durante una década. Alemania ya no se resiste, y con Alemania a bordo, la masa política necesaria para hacer viable un marco de defensa europeo independiente existe por primera vez. Para Israel, las consecuencias de este cambio son inmediatas y concretas. La relación de la Unión Europea con Tel Aviv pasa exactamente por los mismos canales diplomáticos que su relación con Washington. A medida que Europa se distancia de la política exterior estadounidense, esos canales llevan corrientes diferentes, e incluso la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, una de las figuras más asociadas con el sentimiento pro-Israel en la política europea, ha comenzado a criticar públicamente la conducta israelí de maneras que habrían sido impensables hace 12 meses. Gran Bretaña suspendió esta semana un envío de armas a Israel que ya estaba programado. Estos no son gestos simbólicos, son señales de un realineamiento genuino, uno que el gobierno de Netanyahu está mal posicionado para revertir. Y el realineamiento dentro de Estados Unidos mismo es igual de significativo. Esta semana, el Senado de EU votó sobre una resolución presentada por el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer. La propuesta pedía dos cosas simultáneamente: detener las transferencias de armas estadounidenses a Israel y el cese de operaciones militares ofensivas contra Irán. La propuesta no pasó. Los republicanos votaron en contra en bloque, y ese resultado nunca estuvo en duda. Pero el conteo de votos dentro del bloque demócrata es el número que importa. De 47 senadores demócratas, 35 votaron a favor, lo que significa que 35 senadores estadounidenses en funciones del partido de oposición se pusieron públicamente a favor de detener el envío de armas a Israel. Eso ya no es una posición marginal. Eso casi 3/4 partes del caucus demócrata en el Senado, y ocurrió durante un conflicto activo, no en la comodidad abstracta de las deliberaciones en tiempos de paz. La trayectoria política que ese número representa no es reversible a corto plazo.
La guerra ha movido a un bloque sustancial de la opinión política estadounidense en contra de Israel, no contra su existencia, sino contra la conducta específica de su campaña militar y contra el uso de armas estadounidenses en esa campaña. Netanyahu, cuya supervivencia política depende del apoyo estadounidense, continuo a una postura militar maximalista, está viendo cómo su coalición política estadounidense se estrecha en tiempo real. La propia respuesta de Trump a la crítica pública del Papa sobre la conducta estadounidense en la guerra no fue una desviación diplomática. Argumentó directamente en contra del Vaticano. Para un presidente cuya coalición incluye un importante electorado católico en estados clave, ese intercambio no es políticamente neutral. Es un síntoma de un problema más amplio. La guerra ha puesto a Trump en conflicto con constituencias que no puede permitirse alienar permanentemente. Aliados europeos, conservadores religiosos incómodos con la conducta de la campaña y su propia base republicana de votantes que están pagando precios elevados de energía y han dejado de creer que la guerra era necesaria. Todo este daño se acumula contra un telón de fondo en el que el resultado estratégico real del conflicto sigue siendo profundamente incierto. Y cuando sumas las pérdidas en todas las dimensiones, política, militar, económica, diplomática, el balance final de esta guerra se ve muy diferente de la narrativa de victoria que Trump está tratando de construir en torno a un acuerdo que aún puede no existir. Seamos directos sobre lo que realmente muestra el libro de cuentas. Del lado estadounidense, el apoyo doméstico a la guerra ha caído por debajo del 50%. Los precios del gas y la electricidad siguen elevados. 13 soldados han muerto, más de 350 heridos. La oposición del Senado a la campaña es ahora una mayoría documentada en una Cámara del Congreso. La alianza de la OTAN se está fracturando a lo largo de una falla que precede a este conflicto, pero que ha sido dramáticamente ampliada por él. Las relaciones con el Vaticano están públicamente tensas. Las relaciones con Italia, Francia y la UE en general se están deteriorando de maneras que durarán más que este conflicto específico del lado israelí. La tasa de intercepción de misiles contra ataques iraníes ha bajado de sus niveles iniciales de rendimiento. El presupuesto de guerra se ha agotado casi por completo. La cooperación europea en armas está siendo suspendida. El gobierno de Netanyahu está bajo presión financiera interna, que su propio Ministerio de Finanzas ha descrito como insostenible, y 35 senadores estadounidenses acaban de votar para dejar de enviar armas a Israel del lado del Golfo. El jefe de la Autoridad Energética de la región declaró esta semana que tomará 2 años regresar la producción de petróleo a los niveles previos a la guerra. Las rutas de exportación de Arabia Saudita siguen bajo amenaza. Los hutíes, según reportes del Wall Street Journal, ahora están explorando imponer tarifas de tránsito a los petroleros que pasan por Bab el-Mandeb. Un desarrollo que crea un punto permanente de extracción económica en las rutas marítimas globales, independientemente de lo que diga cualquier acuerdo entre Irán y Estados Unidos del lado iraní. El país ha absorbido daños físicos enormes. Su infraestructura civil ha sido degradada significativamente. Pero la Guardia Revolucionaria Islámica ha emergido del conflicto como el poder gobernante dominante. Su posición negociadora es coherente y disciplinada. Su demanda principal, el alivio de sanciones, sigue siendo alcanzable dentro de cualquier marco de acuerdo realista. Y ahora tiene relaciones documentadas con tecnología satelital china y potencialmente de radar que sobrevivirán a cualquier acuerdo en papel. La estimación de 2 años de la autoridad energética es quizá el número más sobrio de todo este análisis, 2 años. Eso significa que el daño económico de este conflicto a los mercados petroleros, a las rutas marítimas, a los hogares europeos dependientes de la energía que pagan precios elevados, se extiende mucho más allá de cualquier ceremonia de firma a la que Trump pueda asistir en Islamabad. Los costos de la guerra no terminan con el alto el fuego. Se acumulan con el tiempo. Aquí está el encuadre más claro de lo que realmente representa este momento. Irán entró en este conflicto queriendo una sola cosa: la eliminación de las sanciones económicas que han estrangulado su economía durante décadas. Estados Unidos entró queriendo al menos 5 cosas simultáneamente: Hormuz abierto, enriquecimiento detenido, la reserva de uranio eliminada, el programa de misiles limitado y las redes de proxies desmanteladas. Cualquier acuerdo que surja de Pakistán le dará a Estados Unidos alguna versión de algunas de esas cosas, le dará a Irán el alivio de sanciones, y ese intercambio, múltiples concesiones parciales estadounidenses por una concesión completa iraní,
es estructuralmente favorable a Teherán, no porque Irán sea más fuerte, sino porque Irán tiene menos demandas y más paciencia. La historia del radar chino hace que esa asimetría sea permanente en lugar de temporal. Si se levantan las sanciones y la economía de Irán se reconecta a los mercados globales, los primeros beneficiarios serán los contratistas de defensa chinos y rusos. Los sistemas de radar que estaban bajo consideración antes de que se firme un acuerdo se instalarán después de que se firme, bajo contratos comerciales que ninguna administración estadounidense puede revertir fácilmente sin reabrir todo el conflicto. La reunión de 40 naciones de Europa es una señal paralela. El continente ha concluido que no puede depender de la arquitectura de seguridad estadounidense para proteger sus cadenas de suministro energético. El proyecto de defensa europeo autónomo, el que Alemania resistió durante una década y acaba de dejar de resistir, se construirá independientemente de lo que suceda en Pakistán este fin de semana, y se construirá en torno a una visión estratégica europea que no centra el liderazgo estadounidense. Trump quería remodelar Oriente Medio. Según analistas citados en Bloomberg, Le Monde y The Times of Israel, la región se está remodelando, pero no hacia el resultado que la guerra estaba diseñada para producir: un Irán que sobrevive con su estado intacto, su guardia revolucionaria fortalecida, sus relaciones militares con China en expansión y sus sanciones eliminadas. Es un Oriente Medio diferente. No es un Oriente Medio más seguro para los estados del Golfo. No es un Irán estratégicamente disminuido y no es la victoria histórica estadounidense que las fotografías de la ceremonia de firma sugerirán. El acuerdo podría ocurrir todavía, las fotografías podrían tomarse todavía, pero la historia que esas fotografías cuenten será incompleta, y los capítulos que sigan tomarán años leerlos completamente. Suscríbete y activa la campana de notificaciones porque esos capítulos ya se están escribiendo.